Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 54. Es la gran Lisoen, fantasma de Esparta. 3. Había visto esa magia de proyección antes, en Roma, pero mientras el usuario se encontraba bajo lo que debía ser un dolor y una angustia considerables. Había sido impresionante entonces, pero ahora, era tan suave como la seda, esas espadas emparejadas apareciendo en sus manos. ¿Es hora de que entre?, preguntó Shuten, con una voz tan ansiosa que Fujimaru creyó sentirla tirando de la correa. Me encantaría jugar un rato con eso. Oh, Dios. Antes de que hagas eso, déjame intentar algo. Fujimaru levantó las manos. Solo nos perdimos un poco. Estábamos dando vueltas, mirando el lugar, pero nos desviamos. Vale, estuviste en la compañía de teatro un par de semestres, puedes con esto. Se aferró a su poder, canalizando a su madre, el desdén altivo que parecía surgir sin esfuerzo del cabeza de familia, y, con una disculpa mental a Macie, la dirigió directamente a la chica. Por suerte, encontramos ayuda, destilaba desdén su voz, quien se apresuró a suponer que debía guiarnos de vuelta a las zonas principales. Al fin y al cabo, para eso están. El arquero entrecerró los ojos, aunque sus aromas bajaron 1 centímetro. Suponiendo que sea así, ¿no te importaría entregar las invitaciones? Sollozó con desdén, enderezándose hasta quedar rígida como una tabla. No veo por qué tendríamos que presentar los papeles una segunda vez. Ya nos retrasamos demasiado esperando en el frío para que nos dejaran entrar. Lo fulminó con la mirada con la mayor intensidad posible, manteniéndola en alto hasta que lo vio empezar a hablar. Entonces puso los ojos en blanco y buscó la bolsa que llevaba a la espalda. Pero supongo que si es necesario, sacó un sobre y chasqueó un dedo. Toma, insufrible. Seguro que te encargarás de que todo esté en orden. Le arrebató la invitación de las manos con una prisa casi desmedida, y fue directo con los papeles de Sakamoto, aunque a ella le pareció que hubo una pausa de 1 microsegundo cuando lo miró. No se equivoca, maestro. No sé qué fue, pero dudó. La voz de Shuten le acarició la mente con dulzura. No soy muy bueno leyendo las emociones humanas, pero casi pareció reconocimiento. Quizás se conocen. Nunca hemos conseguido el nombre de ese archer. Por lo que sabemos, fue contemporáneo de Sakamoto. Shinsaku, tal vez, o alguien del Kaientai. Mientras ella y Shuten conversaban mentalmente, el arquero abrió rápidamente los sobres y examinó el contenido de las invitaciones. Sakamoto Ryouma, y Oryo-san. Y Ritsuka Fujimaru. Su mirada saltó de uno a otro, uno por uno. Todo parece estar en orden. Fujimaru sintió que una parte de ella, una parte que había sido un nudo de nervios, se relajaba ante esas palabras. Si no fuera porque nunca había visto a esa supuesta sirvienta que tienen ahí. Me familiaricé con cada miembro del personal cuando me llamaron, y esa chica no es una de ellos. Mierda. Las invitaciones habían caído al suelo y las espadas habían vuelto a su posición anterior, apuntando justo entre los ojos de Fujimaru. ¿Quiénes demonios son ustedes? ¿Y por qué intentan colarse por la puerta trasera si tienen invitaciones válidas? La chica gato de los patines, Fujimaru se fijó en esas orejas al verla, y aunque bien podría haber sido un disfraz, sus enormes patas eran demasiado prensiles para ser guantes de cosplay, había dejado la sopa burbujeante para apoyar al arquero. ¿Tenemos colados, sin nombre?, preguntó con un gesto de la muñeca, y esas enormes patas de repente se adornaron con unas garras muy afiladas. Te sigo diciendo que ese no es mi nombre. No sé quién es esa persona que crees que soy, dijo el arquero, con la cadencia de quien ha repetido el mismo argumento incontables veces. Pero casi desearía que aparecieran para quitarte de encima.
La chica gato se burló. PFFFFT. Soy demasiado buena en la cocina para que te canses de mí tan rápido, Playboy. Y si no quieres que te llamemos así, entonces deberías darte prisa y decirnos cómo te llamas, sin nombre. Hizo lo que parecía un paseo lunar, sobre patines, en círculo, alrededor del hombre. En fin, ¿les damos una paliza o no? ¿Qué pasa? La recién llegada se abrió paso entre la multitud de camareros con una facilidad casi mágica, su esbelto cuerpo deslizándose entre los demás como si fuera más líquida que sólida, y dado que algunas partes de ella se movían sin control, esa línea de pensamiento podría tener algo de cierto. Si la mujer, o lo que fuera, que había observado a Fujimaru desde fuera llevaba prácticamente nada puesto, esta llevaba incluso menos. Apenas un breve top de bikini naranja en la parte superior, aunque con unos hombros muy abultados. Largos pañuelos amarillos estaban sujetos a los hombros, pero no en ningún otro lugar, fluyendo libremente alrededor de su cuerpo, uniéndose a los que flotaban alrededor de sus largas, flexibles, según le dijo una parte de su mente, antes de apagarla mediante la aplicación de fuerza bruta, piernas desnudas. Un par de grandes flores rojas adornaban su espeso cabello castaño, un cabello que enmarcaba un rostro que observaba a los dos grupos con expresión cautelosa. ¿Están a punto de pelear?, preguntó con las manos en las caderas. ¿De verdad es ahora el momento para una pelea con lo ocupados que estamos? El arquero estaba abriendo la boca para responder cuando la mujer lo interrumpió. ¿Y cuando esa pasta esté a punto de quemarse? Cualquiera que fuera la respuesta, el hombre había muerto, ya que casi pareció congelarse en el sitio. Su cabeza giró rápidamente, y entonces, fue como si se hubiera desvanecido. Un segundo estaba allí de pie, con las cuchillas aún dirigidas amenazadoramente hacia ellos, y al siguiente, vertía frenéticamente el contenido de una olla en un colador, maldiciendo en voz baja. La risita de la chica gato se interrumpió cuando la mujer volvió su atención hacia ella. Y creo que oí a nuestro jefe de cocina pedirte que te ocuparas de la sopa. Kat, ¿te ocupas de la sopa? ¿Te ocupas de la sopa, Margareta? ¡Guau! Con un saludo descuidado, la mujer, Kat. Ni siquiera nos esforzamos con los nombres. Regresó a su puesto anterior. Desactivó esa confrontación fácilmente, casi demasiado fácilmente. Podía sentir la irritación de Sakamoto a través de su conexión. Feromonas. La voz de Shuten interrumpió la conversación, casi sonando impresionada. Mira los ojos vidriosos de los humanos cerca de ella. Está desprendiendo una especie de almizcle que te hace querer confiar en ella. Es mucho más sutil que lo que yo uso. Y quizás más potente. Combinado con sus evidentes encantos, es una combinación efectiva. Evidentes encantos era una forma de decir que la mujer podría haber causado accidentes de coche simplemente caminando por la calle. Sobre todo vestida así, con una figura que haría palidecer de envidia a un reloj de arena. Bueno, al menos, con suerte sus constantes problemas de incompetencia, sobre todo en su imagen de sí misma, al compararse con eso, le proporcionarían cierta protección contra las artimañas de esta mujer. Porque ahora que lo habían mencionado, podía sentirlo, rozando los límites de su conciencia. Un suave empujón, ni siquiera una sugerencia, solo el primero punto, un paso tan gradual en una pendiente resbaladiza, diciéndole que esta dama estaba de su lado y que debía confiar en ella. La sonrisa de la mujer era suave, gentil y completamente inocente. Ahora que tengo al temible jefe de cocina distraído y al gato concentrado en otra cosa, ¿te importaría decirme por qué te apuntaba con sus espadas? Solo fue un malentendido, nada más, empezó Fujimaru. Tenemos invitaciones y todo. Sí, ya lo veo, dijo la mujer, arrodillándose para recoger las invitaciones caídas, y dirigiéndoles a todas lo que Fujimaru sospechó que era una mirada muy deliberada a su escote mientras lo hacía. Sí, fue deliberado, la voz de Sakamoto apenas se oía por encima del siseo de Oryou, que no sonaba ni remotamente humano a través del enlace. Y justo en el límite entre lo descarado y lo natural, además. Esta sabe cómo desarmar a la gente, hacerla bailar a su ritmo. Había un dejo de irritación en la voz de Shuten. Ha recibido algún tipo de entrenamiento. Esto no se adquiere de forma natural, no sin experiencias únicas en la vida.
Estas invitaciones sí parecen auténticas, dijo la mujer, mientras se ponía de pie lentamente. Extendió la mano, ofreciendo los sobres, y Fujimaru los tomó, solo para que la mujer los depositara en sus manos, rozando su piel con los dedos por un instante de calor. A Fujimaru le dio un vuelco el corazón, y Shuten se rió entre dientes. Como dije, es buena, maestro. Igualita a algunas de las oiras más preciadas de Kioto. Está evaluando nuestras reacciones, viendo qué puede inferir sobre nosotras. Creo que el término moderno es leer la sala, ¿no? Y acabas de darle un tesoro de información. Cállate. Me pilló por sorpresa, eso es todo. Incluso ella sabía lo poco convincente que sonaba su voz, pero era Shuten. Probablemente no había nada que pudiera haber dicho que hubiera funcionado. Entonces, ¿podemos irnos? La mujer los miró fijamente. Seguro que no quieres decirnos por qué te cuelas por detrás, con una chica que finge ser una criada guiándote, a la que obviamente proteges, dado tu lenguaje corporal. Fujimaru apenas logró disimular la sorpresa. Porque no creo que sean malas personas, ni que tengan malas intenciones para esta fiesta, continuó la mujer. Soy bastante buena leyendo a la gente, quiero decir, rió disimuladamente. Ese sin nombre también lo es, pero desconfía hasta la paranoia. No es paranoia cuando de verdad te quieren. Murmuró el hombre en cuestión, tras haber pasado la pasta a una sartén con una mezcla de queso y pimienta. Algún tipo de carne, posiblemente el jabalí asado que Shuten había estado oliendo, reposaba a un lado, esperando a ser añadida en el momento oportuno. Y aunque de verdad te quieran, puede ser paranoia, respondió la mujer juguetonamente, mirando al arquero por encima del hombro. Pero volviendo a mi punto, me gustaría saber cuáles son tus intenciones. No estamos aquí para brindar seguridad, y yo no estoy hecha para pelear, así que preferiría evitarlo si es posible. Pero lo haremos si es necesario, intervino Kat, mojando una cuchara en la mezcla y probándola. Cruzó miradas con el arquero, y un silencio pasó entre ellos en un abrir y cerrar de ojos, luego él asintió. La mujer metió las manos en el bolsillo delantero de su delantal a rayas, más allá de lo que deberían haber podido llegar, y, tras rebuscar un poco, sacó un cucharón de sus profundidades. En un abrir y cerrar de ojos, empezó a llenar cuenco tras cuenco con el contenido del caldero, tirándolos por encima de la mesa hacia las filas de camareros que merodeaban, quienes empezaron a llenar sus bandejas y, uno a uno, se dirigieron al salón de baile con su cargamento. Kat, mientras tanto, no apartaba la vista de Ritsuka y los demás. Que hayamos aceptado este contrato para trabajar en las cocinas no significa que no podamos pelear si es necesario. Algunos aprendimos en cocinas muy violentas, después de todo. Una pelea en medio del servicio de cena mientras el jefe de cocina más aterrador del mundo critica tus platos y tu técnica de combate, entre gorjeos desdeñosos, es algo natural después de eso. Lanzó un par de tazones al aire, sin siquiera deslizarlos esta vez, pero aterrizaron impecablemente en una bandeja. No se derramó ni una gota. Mientras los tazones volaban, extendió brevemente unas garras retráctiles de sus enormes y esponjosas manos, antes de envainarlas y reanudar sus movimientos de servir. Al menos no nos llama burro o títere. Pero si tramas algo malo, un poco de juego brusco me pondría aún más nervioso. Sería como en los viejos tiempos, guau. Hablen ustedes, murmuró el arquero, mientras emplataba el plato de pasta en el que había estado trabajando. Otro conjunto de fideos que ya empezaba a hervir. Disfruto de no tener que pelear, para variar. Ignorando al señor Brody, dijo la otra sirvienta, con una sonrisa burlona, ignorando por completo su ladrido de "es el chef Brody". Pero realmente no podemos dejarlos avanzar más a menos que se expliquen, al menos un poco. Antes de que pudiera pensarlo mejor, Fujimaru ya estaba hablando. Cuando dices que te contrataron, podemos preguntar quién te contrató. Un trío de parpadeos fue la respuesta que recibió. La mujer giró la cabeza para mirar a Kat, y luego a la arquera, a su vez. Elizabeth Bathory. Inclinó la cabeza, perpleja. Al fin y al cabo, ella es quien te invitó. Solo mira el nombre en las invitaciones. ¿Quién más crees que nos contrató y está organizando una fiesta tan desmesurada? Y solo para confirmar, nos referimos a la joven, ¿verdad?
con mucho pelo rosa, se cree una ídolo. Fujimaru extendió los dedos índices y los presionó contra su cabeza, apuntando hacia arriba. Cuernos, esa, ¿verdad? No es la mayor que se hace llamar Carmilla. La única, intervino Kat. Creo que buscaba mi cola de caster cuando envió el contrato de la cocina, pero aún es demasiado pronto para que aparezca, así que aproveché la oferta de trabajo antes de que pudiera irrumpir. También compensa el haberme dejado de lado por un trabajo más serio hace un tiempo, así que aquí estoy. Fujimaru respiró hondo. Se dejaba llevar por su instinto, pero quien no arriesga no gana. Prepárate, Shuten. Si reaccionan mal, o si sienten alguna presión por el cambio de dirección, entra con fuerza y no hagas prisioneros. El alegre asentimiento de la asesina aún le resonaba en el cerebro cuando empezó a hablar. Ese es el problema, alguien le robó todo el castillo. ¿No te pareció extraño que el castillo Xegse se convirtiera en algo sacado de una novela de terror gótico? Otra serie de parpadeos y miradas cautelosas se cruzaron entre el trío de trabajadores de la cocina. No he visto este castillo por fuera en casi todo el día, dijo el arquero con voz áspera. Ante sus miradas, se encogió de hombros. Vi la lista de invitados que tenía para esto. Los tres hemos estado cocinando prácticamente desde que llegamos, sin apenas un segundo para descansar. De lo contrario, nunca tendríamos todo listo, no si quisiéramos mantener un nivel de calidad aceptable. Y por eso estoy dispuesto a ceder ante ti, sin nombre, aunque no hayas soportado la cocina de Higoku como yo. Exclamó Kat. Tienes estándares tan altos como ella. En fin, empezó Archer, ignorando las palabras de Kat, probablemente por su cordura. Es la joven Elizabeth Bathory. El único pensamiento coherente que puede mantener en su cabeza durante más de un minuto es su deseo de ser una ídolo. Ha intentado cambiar el menú planeado al menos 5 veces desde que llegamos, y cada vez que venía, vestía con un atuendo diferente. El vestido de cuento de hadas era realmente bonito, intervino Margareta. Aunque el bikini de Maya quizás fue un poco exagerado. Archer arqueó una ceja, pero no hizo ningún comentario al respecto. Fujimaru imaginó que pensaba como ella. Que esta mujer, precisamente, criticara lo mucho, o lo poco, para ser exactos, que vestía a otra persona era una locura. Sea como sea, incluso si hubiéramos estado afuera viendo ese cambio de imagen que dices que ha ocurrido, habríamos dado por sentado que nuestra anfitriona había cambiado de opinión sobre algún otro aspecto de su gran fiesta. Se encogió de hombros. Es una historia bonita, pero ¿tienes algo que la respalde? Fujimaru intentó pensar cuánto tiempo llevaban allí. Kratos y Liz ya deberían haber hecho su entrada triunfal. Podría confirmarlo, pero probablemente sería más seguro si no pareciera que estaba coordinando nada. Eso daría credibilidad a su historia ante los 3 pares de ojos sospechosos que la observaban con atención. Debería estar en el salón de baile ahora mismo, si no hubiera subido directamente a la cima para intentar recuperar su trono, pero ese no era el plan. Debería estar justo al lado de un tipo enorme, pálido, con tatuajes rojos, aunque ahora mismo está cubierto de purpurina gracias a ella. Aquí vamos, pensó. Esto siempre provoca una reacción. Y es un dios. La sala pareció estremecerse. Empezó con los 3 sirvientes y se extendió hacia afuera, a través de los camareros reunidos. Margareta, empezó Archer. La mujer en cuestión ya estaba a medio camino de la puerta cuando él empezó a hablar. Ya voy a la cuenta. Fueron unos momentos tensos mientras esperaban, aunque la espera se vio interrumpida por Archer, que seguía enviando comida. Incluso los obligó a reemplazar a la difunta Margareta, aunque lo único que les permitió hacer fue llevar la comida que había terminado de emplatar al pase, donde algún camarero la recogía. Orjou, por supuesto, simplemente lo ignoró y procedió a rondarle, preguntándole por la falta de platos de rana e insistiendo en que añadiera algunos, a pesar de sus protestas de que nunca había estudiado cocina francesa. Fujimaru apenas había logrado llevar un pollo asado entero a la mesa cuando Margareta regresó a la cocina, serpenteando sinuosamente entre la multitud, con las mejillas sonrojadas. Archer levantó la vista del conjunto de sartenes que atendía al mismo tiempo, y ella lo miró a los ojos, asintiendo. Dicen la verdad.
Elizabeth, la que nos contrató, está ahí fuera ganándose la confianza de la gente, y tiene una diosa a su lado. Se rumorea que entró con él y otro más, y nada menos que por la entrada de invitados. Se encogió de hombros. Podría ser una estafa elaborada, pero mi instinto me dice que dicen la verdad. Archer gimió. Porque nunca sale bien. Sus hombros se hundieron con cansancio, aunque sus manos no dejaban de ocuparse de las ollas y sartenes que tenía delante. Negó con la cabeza y se le tensó la espalda. Bien, entonces, volvamos a mi primera pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Ritsuka Fujimaru, de la Organización de Seguridad Chaldea. Giró la mano, mostrando sus sellos de mando. De hecho, nos invitaron a esto. Kratos, así se llama el dios, la conoció en una singularidad anterior, y ella se encariñó con él y con Avenger. Pero cuando llegamos aquí, encontramos a Lisa ahí fuera, inconsciente en el suelo. Nos contó desde entonces. Kat y Margaret parecieron algo inquietas ante la mención de una singularidad, y se les notó un pequeño tic cuando mencionó Vengadora. Probablemente pensaron que se refería a la clase, no al nombre de una persona, aunque en este caso tenían razón, un marcado contraste con la arquera, que ni siquiera pestañeó. Así que estás aquí para recuperar el castillo de la chica dragón. Esa no era la idea original, pero sí, ese es el plan. Fujimaru encogió los hombros. Ya tenemos suficientes enemigos, así que no podemos permitir que una singularidad, ni siquiera una como esta, persista. Al Dr. Roman le preocupa que, si lo hacemos, se convierta en una singularidad de verdad, o que alguien le invada. Ya hemos resuelto 4 singularidades completas llenas de sirvientes, wyverns, homúnculos, peces arcanos y demonios de pura cepa. Añadir otra a la lista cuando podríamos cortarla de raíz sería una estupidez. No te busques problemas cuando ya estás hasta las cejas, murmuró Archer. De acuerdo. Por ahora, digamos que te creo. ¿Por qué estás aquí y no con el resto de tu grupo? Al principio, esperábamos encontrar algo al pasar mientras nos escabullíamos por aquí, pero nos viste enseguida. Aunque, al parecer, tampoco sabías nada, empezó Fujimaru. Pero estas son las zonas de servicio. Seguro que hay alguna forma de acceder a los niveles superiores sin tener que pasar por los comedores, ¿no? La voz sonó justo detrás de Archer, quien inmediatamente giró en redondo, con una espada corta formándose en su mano. No cortó nada más que aire. La risa de Shuten se materializó detrás del hombre, seguida casi de inmediato por la de la propia Oni. Metió una garra en una de las sartenes y rápidamente se llevó un poco de comida a la boca, con un ronroneo de placer escapando de sus labios. Así no se cocinaba el arroz en mi época. Aunque está bastante bueno. Archer la fulminaba con la mirada, sin mucho efecto. Eso no es sanitario. Has arruinado ese risotto, ¿por qué no usaste una de las cucharas de Kata? Gruñendo, arrancó la sartén del fuego y se la entregó a Shuten. Ahora es tuyo. No puedo servirlo después de que alguien le haya metido el dedo. Disfrútalo, y lárgate de mi cocina antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Su ceño se intensificó. O tal vez algo de lo que no me arrepentiría. Fufu. La risita burlona de Shuten solo pareció enfurecer aún más al hombre. Este es bastante estirado, pero desde luego parece que sabe cocinar. Maestro, ¿puedes traerlo de vuelta a Chaldea cuando nos vayamos? Al fin y al cabo, el buen sake debe maridar con buena comida. Archer fulminaba con la mirada a Fujimaru. ¿Entonces esto es tuyo? Fujimaru asintió. Se suponía que estaba usando ocultación de presencia en el pasillo, por si las cosas salían mal aquí, pero supongo que decidió que las cosas van bastante bien, o simplemente se aburrió. Podría ser cualquiera de las dos. ¿No andas, maestro? Ronroneó Shuten, entre bocados de risotto, todavía usando las manos, Oryo al menos había cogido una cuchara y luchaba con Shuten por lo que quedaba del plato, y Match se acercaba lentamente al frenesí de la comida, con una cuchara también en las manos. O quizás la comida olía tan bien que no pude evitarlo. ¿Habrá alguna otra sorpresa desagradable o puedo volver a la cocina? Preguntó Archer, sin dejar de observar a Shuten por el rabillo del ojo. No, eso es todo, dijo Fujimaru. Ya has visto a todos los que podríamos traer a esta singularidad.
Aunque no por decisión mía, se quejó mentalmente. De acuerdo. El hombre guardó silencio unos minutos, con la atención puesta en el conjunto de ollas y sartenes que tenía delante, y Fujimaru pudo ver cómo la ira abandonaba las líneas, también esculpidas. Sí, lo observaba con atención, pero solo por si acaso cambiaba de opinión. De su espalda, aunque lentamente. No hay forma de subir directamente a los niveles superiores, o al menos no la había, dada la configuración anterior del castillo, empezó. Nada defendible, no para un lugar construido en el siglo XI. Pero dado que las cosas han cambiado, puede que eso no sea cierto en la distribución actual. A lo que el señor paranoico finalmente llegará, o al menos, supongo que a eso llegará, es a que hay una puerta oculta un poco más allá del pasillo por el que subiste que conduce a algunos de los niveles superiores. ¿Dónde y a cuáles? No lo sabemos. No estaba allí antes, y no hemos tenido tiempo ni necesidad de explorarla, más allá de ver que termina en un tramo de escaleras. Sin nombre solo lo notó porque sintió una ráfaga de viento que antes no existía, y de hecho salió de la cocina para asegurarse de que alguien no hubiera dejado la puerta trasera abierta, agregó Kat. Eso dice quien la dejó abierta, 2 veces. Espetó Archer. Y solo sentí la brisa porque avivaste demasiado el fuego y me prendiste fuego en la camisa. Sí, dijo Kat, moviendo las patas con desdén. Tienes suerte de ser guapa, sin nombre, porque tu personalidad es un desastre. A nadie le gusta una persona quisquillosa que nunca puede apagarla, ¿sabes? ¿Puedes enseñarnos? Preguntó Fujimaru, volviéndose hacia Margareta, mientras Archer y Kat empezaban a discutir en serio. Margareta sintió. Pasará un momento antes de que la siguiente tanda de comida esté lista para salir, debería tener tiempo de enseñarte. Salió de la cocina y se dirigió al pasillo trasero. Vamos. Fujimaru la siguió, seguida de sus sirvientes. Shuten dejó caer la sartén vacía en la bañera sin mucho cuidado al pasar junto a ella, salpicando agua jabonosa sobre los hombres que lavaban los platos. Un segundo, hizo una pausa Fujimaru, mirando a Archer por encima del hombro. ¿Me las prestas un segundo? Señaló con la cuchara Sakamoto y Oyou. Fujimaru parpadeó. Claro, pero, ¿para qué las necesitas? 1. Tengo algunas preguntas sobre la comida durante su tiempo. Bueno, bastante razonable. Y 2. Quería hacer un experimento cocinando un plato en fuego de dragón, terminó, completamente inexpresivo. Espera, ¿qué? Tardó un segundo en darse cuenta de que era su voz la que lo había dicho. Me enteré de esos dos cuando leí las invitaciones. Dada la cliente la única que Elizabeth invitó, seguramente alguien querría probar una de mis creaciones más locas. Soltó una risita. Probablemente sean de los más seguros para experimentar en la creación. Las cosas que hacen ruido en la noche no son precisamente quisquillosas para comer, ni fáciles de matar. La mayoría engullirían cosas que, en el mejor de los casos, les darían náuseas incluso a los servants. Así que, salga como salga, puedo servirlo sin ningún peso en mi conciencia. Fujimaru hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Claro, supongo. Te esperaremos en la puerta a que te pongas al día, pero no los retrases demasiado. Seré breve, murmuró Archer, ya de vuelta a la estufa. Me aseguraré de que así sea, dijo Sakamoto, dirigiéndose hacia donde estaba el hombre. No me gusta dejarte solo en territorio hostil, pero deberías estar a salvo durante el pasillo y una breve conversación. Y tendrás a 2 de tus sirvientes contigo, además de una tercera que espero que haga todo lo posible por mantenerte a salvo. Hizo un gesto con la mano. Adelante, nos vemos enseguida. El hombre que antes se llamaba de otra manera, en lugar de solo un título, esperó a que el maestro se alejara lo suficiente por el pasillo antes de llamar a Kat. Empieza a emplatarlos y luego llévalos al comedor. En cuanto empiece mi experimento, volveré y podemos empezar con las costillas de jabalí para el siguiente plato. Si tardo demasiado, puedes empezar a glasearlas. Entendido, guau. Con otro de sus saludos, quizá serios y quizá burlones, se convirtió en un torbellino de movimiento, sacando la comida de sartenes y ollas tan rápido que parecía casi al azar, si no fuera porque la comida caía perfecta cada vez. Eso era lo único que le impedía golpearla con un cucharón proyectado.
Por muy imprudente que fuera con la comida que él había preparado, al final solo intentaba asegurarse de que llegara a sus hambrientos invitados lo antes posible. Bien por ellos, mal por él. Quería que estuviera bien distraída mientras charlaba. Se dirigió a un espacio más despejado de la cocina, uno con espacio suficiente para lo que planeaba. Probablemente era un peligro de incendio proyectar una fogata pre-Meiji más tradicional allí, pero Kat por sí sola ya violaba probablemente 10 códigos de incendios diferentes, así que ¿qué más daba uno más? Si pudiera encenderme eso, se lo agradecería, murmuró. La mujer inhaló y luego escupió fuego, y la temperatura en la cocina subió varios grados. Más cerca del fuego crepitante era aún peor. Por un segundo, casi se alegró de que Kat hubiera tenido ese accidente con su camisa. Aún así, era justo lo que buscaba. Perfecto, admitió. Ahora, ¿por qué la contrafuerza los ha desplegado al lado de esa chica? Agradecía a ambos que no revelaran nada en ningún aspecto de su lenguaje corporal. La media sonrisa y el asentimiento cómplice que recibió de Sakamoto fueron totalmente deliberados, pero a pesar de que rara vez habían trabajado juntos, cuando lo hicieron también, un par de profesionales de pies a cabeza. Pensé que lo habías adivinado cuando nos viste, supongo que tenía razón. La verdad es que tengo más curiosidad por saber cómo la contrafuerza logró expulsarte. Hizo una mueca. Ambos sabemos cuál es el estado de la humanidad y cuánto ha afectado eso a la contrafuerza, en muchos sentidos. Estoy bastante seguro de que intentó expulsar a alguien antes, pero no pudo. ¿Qué cambió para que te expulsara? Oryou soltó una carcajada. Lo hiciste, humano de acero. A su pesar, debió de dejar entrever algo en su rostro, porque la risa baja de Sakamoto se unió a la de su esposa y explicó. Al parecer, los responsables de la incineración querían más información sobre el dios extranjero que ha estado ayudando a resolverlo, así que te invocaron hace 2 singularidades. Fue antes de mi época, pero tu capacidad para rastrear la historia de sus armas fue suficiente. Una vez que regresaste al trono e informaste de lo que habías descubierto, se decidió que era necesario un seguro, por si acaso el dios extranjero resultaba ser menos benévolo de lo que afirmaba. Archer, no, Emilia parpadeó. No recordaba nada de esto, pero no le sorprendía, sobre todo en su manifestación actual, que había sido invocada como un sirviente normal. Había tramos enteros de sus manifestaciones pasadas que eran un completo vacío para él, al menos ahora mismo. Bueno, entonces, ¿por qué tú? ¿Y por qué no tú? Archer se encogió de hombros, a punto de poner una olla al fuego para calentarse. No era exactamente lo que se preguntaba, pero era una pregunta válida. Un Limited Blade Works era casi insuperable en versatilidad. Y si pensabas en la posibilidad de tener que matar a un dios, bueno, una versión enana de sí mismo había vencido nada menos que al mismísimo Gilgamesh, sin más, una vez. Sakamoto respondió a su encogimiento de hombros con uno propio. No pretendo cuestionar a nuestros jefes, pero al parecer ese fue tu segundo encuentro con este grupo, y la primera vez que estuviste en el bando contrario. Algo relacionado con la corrupción del Grial en su primera singularidad. Así que se creyó más prudente enviar a alguien con quien no tuvieran experiencia previa. Como es japonesa, su invocación se explica por afinidad. Tiene sentido. Pero, el caldo empezaba a hervir a fuego lento, y miró a su compañero a los ojos por encima del vapor que subía. ¿Matar a un dios? Parece mucho pedir. Eres un buen espadachín, y ella tiene poder para días, pero, aún así, Sakamoto levantó las manos en un gesto de desarme. Más o menos lo que dijimos. Así que nos dieron un poco más cuando nos enviaron aquí. Bajó la mirada. Analiza mi espada. Emilia parpadeó. Lo había hecho así a siglos, incluso vidas atrás. Era una katana perfectamente útil, pero sin nombre, ni mucha leyenda. ¿Por qué iba a? Sus ojos recorrieron el arma, y su boca se movió antes de que pudiera pensarlo mejor. Ama, una mano, la de Oryou, le tapó la boca antes de que pudiera terminar. Cuidado, humano de acero. Oryou-san cree que algunas palabras no deberían decirse tan alto. Sorbió. Sobre todo teniendo en cuenta a tu lado. Lo peor del asunto era que tenía razón.
Kat podía ser una completa idiota, pero al fin y al cabo seguía formando parte de Tamamo no Mae, con todas las conexiones que ese nombre conllevaba. Y era muchísimo más lista de lo que aparentaba. La miró a los ojos, dándose cuenta por fin de que se trataba de la verdadera Orjou, y no solo de la proyección de su alma con la que ya había lidiado. Mentalmente, calculó sus posibilidades de completar su misión. Y en fin, empezó Sakamoto. Quizás ni siquiera sea necesario. Kratos tiene bastantes pecados y errores en el pasado, pero parece haber hecho un gran esfuerzo para superarlos. La verdad es que ha sido mejor con mi maestro que muchos dioses, y no exige que Chaldea lo adore ni nada por el estilo. Orjou-san cree que podría derribar la base si empiezan a hacer eso, comentó la mujer, tras soltar a Emilia. Sakamoto le dedicaba esa sonrisa suya tan natural. Tal como están las cosas ahora mismo, puede que al final ni siquiera me necesiten como seguro. Emilia gruñó evasivamente al oír eso, mientras empezaba a añadir los primeros condimentos al caldo. Sí, sería genial que todo saliera bien al final, con finales felices para todos. Su vida, y la otra vida, le habían demostrado que las cosas rara vez eran tan agradables. Sakamoto parecía saber exactamente lo que estaba pensando, y estaba reprimiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Orjou no mostró tal moderación, y su gruñido de frustración solo agravó la situación. «¿Podemos irnos ya, Ryouma? No confío en que Seoni no meta al humano en problemas mientras no estemos ahí para detenerlo». Sakamoto tomó la mano de su amante y la apretó. «¿Hay algo más? Ya deberíamos estar al corriente». Las preocupaciones de Orjou no son infundadas, después de todo. Emilia les hizo un gesto de despedida. Tenía todas las respuestas que necesitaba, al menos por ahora. Aunque al parecer ellos tenían una para él, pues Sakamoto se detuvo justo antes de salir de la habitación. «¿Qué están haciendo, si se puede saber?», resopló Emilia. «Sopa de aleta de tiburón. Aunque será una variante. Estoy usando trozos de bake kujira. No tengo ni idea de dónde los consiguió nuestra anfitriona, pero no se cocinan a temperaturas normales. Son demasiado resistentes». Una extraña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Así que, cuando te vi entrar, pensé, casualidad, y decidí aprovecharla». No habían esperado mucho cuando Sakamoto llegó corriendo por el pasillo para unirse a ellos. «¿Todos bien?», preguntó ella, mientras él se acercaba. «Sí, maestro», dijo Sakamoto. Solo un par de preguntas, y quería asegurarse de que el fuego persistiera. No tenía sentido que Orjou lo iniciara solo para que se apagara después de que ella se fuera. «De acuerdo». Se giró hacia la mujer que los había guiado hasta ese punto del pasillo, quien había estado esperando con más paciencia que todos, aunque Shuten se había mostrado extrañamente dócil durante la espera, conversando con Margaret en voz baja. El tema era superficial y casi nulo, pero Fujimaru no podía quitarse la sensación de que había algo más en todo aquello que se estaba perdiendo. «¿Puedes enseñarnos cómo abrir esta puerta oculta, ahora que todos están aquí?». «Por supuesto», dijo, volviéndose hacia la pared. «De hecho, es sorprendentemente fácil, considerando lo astutamente escondida que está la puerta». Extendió la mano, envolvió los dedos alrededor del metal de un candelabro y lo giró. El objeto giró como si tuviera bisagras, y quizá así fuera. Un segundo después, se oyó un clic y una sección de la pared se desplazó hacia adelante. «¿En serio?». Fujimaru no pudo evitar la incredulidad en su voz. «Tanto cliché». «Tanto cliché», asintió Margareta con diversión. «Como dije, sorprendente, dado que de lo contrario ninguna de nosotras vio la puerta». Mash, con los ojos casi llenos de emoción, insistió en ser la primera en entrar en el pasadizo secreto. Aparentemente, su razón era que era la más resistente de todas, y su escudo bloquearía cualquier fuego enemigo, incluso el más temible, pero Fujimaru podía adivinar su otra razón. Aunque no era algo sacado de las historias de Sherlock Holmes que tanto le gustaban a Sukoi, esto era lo suficientemente cercano como para ponerla nerviosa. Así que la dejó tomar la iniciativa y esperó que su shielder no estuviera demasiado distraída buscando Moriartys en cada rincón oscuro del pasillo. «De hecho, es bastante profundo, o eso nos dijo Archer al volver de revisarlo». Margareta estaba justo delante de Fujimaru, entre ella y Mash.
Ni Kat ni yo asomamos la cabeza. Simplemente no podíamos prescindir de ella. Pero deberíamos estar subiendo. Y entonces, casi con una rapidez increíble, llegaron las escaleras emergiendo de la penumbra. Como dije, ninguna de nosotras sabe hasta dónde llega, continuó Margareta. Ni siquiera a dónde conduce. Pero como sabemos que Elizabeth preparó el segundo piso como un juego gigante para los invitados, y nadie ha entrado en la cocina, aparte de ustedes, solo hay un par de conclusiones. O bien conduce al segundo piso, pero está escondido detrás de otra puerta secreta, o conduce a un lugar más alto, donde los invitados no tienen acceso, terminó Fujimaru. O eso, asintió Margareta. Bueno, al menos parece bastante resistente, dijo Sakamoto, tras haber examinado de arriba a abajo la mayor parte de las escaleras que alcanzaba a ver en la penumbra, y ella coincidió en gran medida con él. Las escaleras eran de piedra maciza, no de madera como la mayor parte del resto de la mansión. Posiblemente un vestigio del castillo que aún no se había transformado del todo, o tal vez solo una parte de la mansión original. En cualquier caso, era el camino a seguir. Bueno, no queda más que subirla. Se volvió hacia Margareta. Gracias por mostrarnos el camino, pero ya puede regresar. No me gustaría meterla en problemas con su jefe de cocina por entretenerla demasiado tiempo. La mujer rió disimuladamente. Oh, estará bien sin mí un rato más. Y tengo curiosidad por saber a dónde nos lleva esto. Miró a Fujimaru con una mirada penetrante. Es decir, si no le importa que la acompañe un rato más. Uf. Esas cosas eran letales. Fujimaru no tenía defensa alguna ante un asalto como ese. Por mí está bien, pero no puedo prometer que sea seguro donde quiera que salgamos. Oh, no pienso seguirte todo el camino, solo un poco, dijo con naturalidad. Fujimaru supuso que era eso. Indicó a Machi con un gesto de la cabeza y, con cuidado, la chica comenzó a subir las escaleras. Durante un rato, solo se oyó el sonido de sus pasos sobre las frías piedras. Y entonces, cuando habían subido aproximadamente un piso y medio, según su cálculo, Shuten se puso rígida de repente. No. Siseó, pero no a tiempo. El pie de Mach cayó en el siguiente escalón, y la piedra se hundió bajo su peso. Y todo el tramo se derrumbó bajo ellos. Está gritando, piensa. Mach también podría hacerlo, pero no lo nota por el terror que le atenaza el corazón ante la repentina ingravidez de la caída libre. Oye un nombre gritado, su nombre, y Oryou se abre paso entre los escombros, directamente hacia ella, antes de que un fragmento especialmente grande de la escalera la impactara en pleno cráneo, haciéndola tambalearse, dando volteretas en el aire. Y entonces la oscuridad los engulló a todos mientras caían. Salón menor. Aproximadamente a la misma hora. Kratos reprimió un gruñido. Este no era un ambiente en el que se sintiera cómodo. Nunca se había sentido cómodo. A eso se sumaba que había pasado muchísimo tiempo desde las fiestas de la victoria tras una exitosa campaña en su tierra natal, Esparta, y el resultado era un hombre que se sentía completamente fuera de lugar. Daba igual que alguien lo hubiera estado llevando por la habitación a un ritmo vertiginoso. Los rostros se habían ido difuminando, uno tras otro, casi todos con un interés agudo, casi depredador, mientras le observaban. Por suerte, no había tenido que hablar mucho. Liz había cubierto ese tema con creces, parloteando con cada nuevo grupo con una familiaridad que, supuso, demostraba sin lugar a dudas que, bajo sus rarezas, la chica era noble. Aún así, eso no había impedido que Kratos fuera, o sentía, bombardeado con preguntas en los breves momentos en que Liz dejaba que alguien más interviniera. Durante el tiempo que llevaban yendo de un grupo a otro, había recibido varias preguntas sobre su nombre, panteón, cómo se manifestaba en este lado del mundo y al menos unas cuantas ofertas. La mayoría para entrenamientos, aunque la oferta de la mujer de pelo verde, la que habían visto junto a las puertas, resumaba insinuaciones, de una forma que le recordaba a Afrodita en su peor momento. Y peor aún, su gruñido de que estaba casado, pues aún se consideraba así, no la disuadió en absoluto. Simplemente dijo que su esposa también podía unirse. Por suerte para todos, Liz los sacó de esa conversación casi inmediatamente después. De todos ellos, el hombre del traje a rayas y su esposa habían sido los más tolerables.
Si bien habían mostrado tanto interés en la deidad andante y parlante como todos los demás asistentes a la fiesta ante los que Liz lo había exhibido, había habido menos admiración y interés manifiesto que otros habían mostrado. Había sido una curiosidad, sí, pero una que simplemente aceptaron con naturalidad. La verdad es que le había recordado un poco a Chaldea, al menos a ciertos miembros de la organización, aunque no carecían de sus propias rarezas y exigencias. ¿Estás seguro de que no te apetece un poco de diversión?, preguntó el hombre alto y delgado, con su pulcro bigote temblando, casi al ritmo de la emoción en sus ojos. Estoy seguro de que un poco de derramamiento de sangre pondría al público de un humor fantástico antes de que la banda empiece el baile. Y no voy a fingir que no me interesa ver lo que puedes hacer, aunque no sé contra cuál de esas bellezas me gustaría ponerme a prueba más. Esa hacha es una asesina, pero esas hojas cortas. Se llevó los dedos a los labios y emitió un fuerte chasquido. Magnifique. Mira, ya están empezando a hacernos un anillo inconscientemente con anticipación. No, dijo, con menos aspereza de la que pretendía, e ignorando que el hombre tenía razón, un improvisado ring de duelo comenzaba a formarse en medio de la sala. Las circunstancias eran diferentes. La mujer pálida de su brazo asintió. ¿Negocios?, preguntó. La palabra era una pregunta, pero su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Nos preguntábamos por qué el famoso castillo Xegte había sido remodelado de esa manera. Estábamos deseando visitar las mazmorras y ver si la condesa había inventado algo nuevo e interesante en el ámbito de los instrumentos de tortura. Su sonrisa se afiló. O en su aplicación. Oh, Tish, sonrió el hombre con afectación, con la adoración y la lujuria por su esposa impresa en el rostro. Pero tienes razón. Y que te presentaras como lo hiciste, con nuestra anfitriona a tu lado, fue aún más extraño. No me sorprende descubrir que se está tramando una deliciosa travesura. Se encogió de hombros. No hay nada que hacer. Y por tu tamaño, dudo que el problema que te ha atormentado se pueda solucionar fácil o rápidamente. ¡Qué lástima! Levantó la mano para ahuecarse la barbilla. Solo tengo que posponer esa pelea. Cuando hayas solucionado todo esto y tengas un rato para ti, debes visitarnos. Calle Cementerio 0001, dijo la mujer con una media sonrisa divertida. No te lo puedes perder. Y trae a tus amigos, como esa mujer fogosa que vino contigo. Creo que a nuestros hijos les encantaría. Y eso, de repente, fue todo. Liz los separó del grupo poco después. Avenger los encontró un momento después, acercándose al lado libre de Kratos, posiblemente porque mantenía al Spartan como barrera entre ella y su autoproclamado mejor amigo del mundo. Disfrutando, gruñones. Contuvo mucho menos su gruñido que hacía unos momentos, aunque eso no inmutó a Avenger en absoluto. La mujer simplemente rió. Sí, a mí tampoco me gustaría que me arrastraran como si fuera una exhibición de circo. Te diría que tu sacrificio no fue en vano y que conseguí información, pero mentiría. Se encogió de hombros mirándolos a ambos. Casi todos están siguiendo la misma línea que tu seguridad, solo pensaron que tuviste un cambio de planes de último momento. Estaban más interesados en que entrarás con gruñones allí. Lo atribuyeron a que estabas tan pendiente de las impactantes revelaciones de esta noche. Liz emitió un sonido de frustración. Eso es exactamente lo que dijeron todos con quienes hablamos. Tuve que pasar mucho tiempo diciéndoles a todos que solo estaba aquí como mi amigo y no, otra cosa. Pisó el suelo con petulancia. Al menos creo que he ahuyentado los rumores, por ahora. ¿Y ahora qué?, preguntó Avenger, sus palabras reflejando sus pensamientos. No creo que haya sangre que sacar de esta piedra. Ambos lo intentamos, pero parece que nadie sabe nada de quién o qué demonios robó el castillo al terror rosa. O están hablando de ti, o simplemente se están divirtiendo demasiado. Subimos, dijo Kratos. Si ya habían agotado sus opciones, entonces era el siguiente paso lógico, y el único. Aunque. Se agachó y activó su comunicador. Romaní. La voz del doctor, apagada, su imagen oculta por el momento, respondió casi al instante. Kratos. ¿Algo que informar? No por ahora, respondió. Estamos a punto de subir.
¿Qué noticias hay de Fujimaru? Podía oír el ceño fruncido en la voz del doctor. Nada. Sabemos que entró por atrás hace un rato, pero no nos ha informado desde entonces. Sé que dicen que sin noticias es buena noticia, pero nunca lo he creído. Suspiró. Sobre todo con lo que estamos haciendo. Incluso con algo supuestamente menos peligroso como esto. Un gruñido. En esto coincidía con el doctor. Habría dado cualquier cosa, quizá más de lo prudente, por poder entregarle a su hijo uno de los maravillosos comunicadores de Chaldea antes de partir de los 9 reinos. Confiaba en su hijo. Lo había entrenado para que se cuidara solo. Pero aún así. Un padre preocupado. Red sabe cuidarse sola, intervino Avenger. Y no es que no tenga algunos pesos pesados con ella. Cualquier monstruo que intente saltar de las sombras hacia ella tendrá que elegir entre el vientre de un dragón o las garras de un Oni cabreado. Soltó una risita. O será paleado hasta la muerte por un chillido sobreprotector. Kratos resopló. Crudo, como siempre, pero sus sentimientos no estaban equivocados. Machi y Sakamoto eran guerreros competentes. Y la Oni, bueno, era peligrosa, de eso no había duda, a pesar de sus muchos otros defectos. La vigilaremos, rugió Kratos, lo que provocó un murmullo de admiración de Romaní, antes de que terminaran la conversación. Kratos miró a Liz. Nos movemos. Guíanos. Te pillé, Pelusa. Canturreó la chica. Prácticamente saltaba entre la multitud, esquivando las ofertas de socializar con disculpas y excusas de que necesitaba atender algo. Su energía nerviosa la hacía vibrar en el sitio cuando tenía que hacer una pausa y ofrecer algo más que una despedida rápida y superficial. Claramente, estaba ansiosa por finalmente tomar medidas más proactivas para recuperar su castillo. En un abrir y cerrar de ojos, Liz los condujo hasta el pie de unas escaleras enormes, con gruesas cuerdas tendidas en la barandilla. Debería ser aquí. Ya ven que no hay cola, ni nadie que acepte entradas, ni mostrador de premios. Miró hacia arriba. Suponiendo que al menos algo siga igual, es donde debería estar el tío Vlad. Podría tener más detalles para nosotros. Probablemente ni siquiera tengan que pelear conmigo aquí. Kratos no estaba tan seguro como parecía la chica. Era demasiado raro que Kratos resolviera algo sin llegar a las manos. Lo había intentado, sinceramente, con Baldur, antes de saber su nombre. E incluso si hubiera logrado calmar a Thor, al final, habrían tenido que derramar sangre y romperse huesos para llegar a ese punto. Liz extendió una garra y la golpeó contra las cuerdas. No pasó nada. Palitos de pescado, murmuró, haciendo un puchero. Pensé que sería así, pero parece que ya no tengo la autorización para abrir esto. Ante eso, sacó el resto de sus garras y, levantando el brazo, cortó las cuerdas con brusquedad. Apartó de una patada las hebras que colgaban flácidas y subió un solo paso por las escaleras. Vamos, Pelusa, mejor amiga. Es hora de recuperar mi castillo. Entonces, empezó a subir con paso firme por el largo pasillo de escaleras. Kratos y los demás lo vieron de reojo. Momentos después de que Avenger hubiera entrado de lleno en las escaleras, las cuerdas empezaron a recomponerse tras ellos. En segundos, fue como si nunca las hubieran cortado. ¿Qué podemos esperar?, preguntó Kratos mientras seguían subiendo. Como era el piso del tío Vlad, opté por los monstruos clásicos de las películas, respondió Liz. Jorobados, hombres lobo, murciélagos. Todos los clásicos. Ya que es Drácula, aunque odie tanto ese título, y lo entiendo bastante, y es a Joen, ¿para qué complicarse con lo que funciona? Un par de enormes puertas de madera se alzaban ante ellos. Liz ni siquiera se detuvo, simplemente levantó una bota y abrió las puertas de una patada. No debería ser nada que no podamos controlar, la voz de Liz se fue apagando, boquiabierta. El pasillo no se parecía en nada al resto de la mansión. Habían desaparecido la madera desgastada y envejecida, los muebles desgastados, los retratos descoloridos. El vestíbulo estaba rojo y reluciente. Las venas se extendían desde la puerta hacia la oscuridad, entrecruzando el techo y el suelo. Un calor húmedo y denso los abofeteó, y un aroma metálico llegó momentos después. Y, mientras observaban, se movía. Rítmicamente. Constantemente. Pulsando.
¿Qué demonios? La voz de Liz era un susurro, el más bajo que jamás recordaba haber escuchado. Apenas se había apagado su voz cuando se oyó un ruido sordo, casi un resoplido. Y entonces los tres fueron alzados en el aire y catapultados hacia adelante, mientras el viento los empujaba desde atrás, atrapándolos. Fue solo un instante, un latido, antes de que se estrellaran contra el suelo blando y blando. Las puertas se cerraron de golpe tras ellos, el cerrojo chasqueó con un ruido definitivo. Puaj, puaj, puaj. Liz se levantó del suelo como si estuviera en llamas, revolviéndose la ropa con las manos. Tengo el vestido lleno de porquería. Está arruinado. Prioridades. Gruñó Avenger, mientras el fuego cobraba vida en su palma metálica, ahuyentando la oscuridad que se había apiñado a su alrededor. Silencio. Siseó Kratos, levantando una mano. Ambos se quedaron paralizados, incluso Liz cerró las mandíbulas de golpe, y en sus manos se formaron armas. Miraron fijamente a la oscuridad, nerviosos, esforzándose por detectar que había despertado la guardia de Kratos. Y entonces lo oyeron. Al igual que en el vestíbulo de la mansión, se oyó un suave golpeteo periódico que reverberó por el pasillo de carne. Pero era más fuerte, más cercano, que en la planta baja. Allí, había sido un susurro distante. Aquí, parecía como si los rodeara de inmediato. Joder, espetó Avenger. Es como volver a estar dentro de la boca de esa ballena destrozada. Liz parpadeó. Espera, retrocede. ¿Estabas dentro de una ballena? Como Jonás y todo eso. ¿Qué han estado haciendo sin mí? Gruñó Kratos. Avenger tiene razón. Esta es como las veces que he estado en el vientre de esas criaturas. Otro gruñido. Normalmente mientras intentaban comerme. Ten cuidado, puede que no estemos solos aquí. Al menos alguien tiene mucha experiencia en esto, murmuró Avenger, alzando su lanza. Solo hay un camino, así que vamos a por ello. Él apuntó, la luz que colgaba de su cintura cortando débilmente la penumbra. Avenger lo flanqueó por la derecha. El crepitar de sus llamas era un ruido constante en sus oídos. Liz se colocó a su izquierda, su proximidad era dolorosamente cercana. ¿En serio, calabazas flotantes? Preguntó Avenger al ver los objetos que Liz había invocado flotando sobre su grupo. Tienen mejor iluminación direccional que cualquier cosa que ustedes dos tengan, replicó Liz. Y puedo orientarlos en diferentes direcciones, por si acaso llegamos a una bifurcación o algo así. La chica entrecerró los ojos, escudriñando las oscuras profundidades del vestíbulo. Y es algo más que el tío Vlad debe ver y reconocer si está aquí. Probablemente él esté bien, pero yo no. El horror corporal no es mi tipo de horror. Muchas gracias. No se equivocaba. La luz que emanaban sus calabazas flotantes se parecía más a las linternas que poseía Chaldea. Pero incluso los rayos de luz de sus creaciones luchaban contra las sombras, recorriendo solo una corta distancia antes de ser absorbidos por las profundidades estigías en las que se encontraban. Aún así, reinaba el silencio. Aparte del sonido de sus pasos, amortiguados por la superficie carnosa bajo ellos, el único sonido era el latido constante que los rodeaba, con la regularidad de las mareas. Llevaban caminando unos minutos cuando se toparon con algo que no tenía nada de biológico. Un arco, hecho de piedra picada, alrededor del cual la carne del pasillo parecía crecer y, al mismo tiempo, repelerla. Había letras grabadas en la curva desmoronada. Más allá está el monumento a todos tus pecados. La voz de Kratos rompió el silencio opresivo al leer la inscripción en voz alta, y su voz se mezcló con la de Avenger, quien también se había encargado de deletrear las palabras. Ella se sobresaltó, mirándolo de reojo, pero él no se dio cuenta, pues su mente ya estaba dándole vueltas a las palabras que había leído. Quien quiera que me haya quitado mi castillo, no me gusta su remodelación, se quejó Liz. Ni sus ideas. Se suponía que esto sería una distracción divertida para ustedes. Jamás habría hecho el terror psicológico si hubiera querido que se relajaran. Pecados, murmuró Avenger. Maravilloso. Ni que entre los tres no nos ahogáramos en esa mierda. Levantó la mano de golpe, silenciando a Liz antes de que pudiera empezar a hablar. Y no me vengas con eso de que todo eso es la cruz que debe cargar tu yo futuro. Al fin y al cabo, ambos son Elizabeth Báthory.
Aunque intenten cambiar, a lo que nos espera al otro lado de esa maldita frontera podría no importarle. La irritación brilló en los ojos de Liz, antes de desplomarse. Recuérdame que le dé una patada en la espinilla a esa vieja bruja la próxima vez que la vea, espetó, malhumorada. Ven, dijo Kratos, con la voz reducida a un susurro, mientras la penumbra parecía extenderse y amortiguarla antes de que saliera de sus labios. Las espadas del caos estaban en sus manos. El fuego en su interior llameaba, apenas rozándose, al atravesar el arco. Apenas habían dado unos pasos más allá de la estructura de piedra, cuando el paso de Avenger aminoró. Por favor, dime que oyes eso. Kratos se detuvo. No oigo nada, nada nuevo. Debió de haber percibido la pregunta en su voz, porque su respuesta no tardó en llegar. Gritando, dijo con voz áspera. Un montón de voces de mierda. De Francia. Sus palabras, aunque habían sido silenciosas, apenas se habían apagado cuando Liz alzó la voz. Ardilla. Había algo, mitad esperanza, mitad miedo, en su voz. Entonces, a su alrededor, los pasillos se agitaron. El tejido resbaladizo ondulaba, y el ritmo constante se aceleró, martilleando en sus oídos. Sonidos húmedos y desgarradores llenaban el pasillo, y, en la penumbra, Kratos vio 3 formas humanoides desprendiéndose de las paredes. Tenían la forma de hombres, altos, corpulentos y musculosos. Es decir, si a los hombres les faltaba algún rastro de piel. Hueso, cartílago y músculos gruesos se movían ante sus ojos mientras se ponía de pie, con rostros sin rasgos distintivos, salvo por bocas de dientes demasiado blancos, giradas para observarlos. Y entonces Kratos lo oyó. Una voz que solo había oído una vez en su vida, y sin embargo, no podía, no quería, olvidarla. Kratos. Fantasma de Esparta. Perdición del Olimpo. Destructor del destino. Cruel golpeador. Portador de la guerra. Arma de los dioses, se volvió contra sus creadores. Y las criaturas se lanzaron hacia adelante. Cuando iniciaron su ataque, las 3 criaturas eran las monstruosas desolladas que se habían formado de las mismas paredes que las rodeaban. Para cuando llegaron a Kratos, ya no estaban. La hoja que rebotó en su escudo era la de Freya, y el rostro que le gruñó a un palmo de distancia era el de la diosa, demacrado y retorcido, surcado de negro como lo había estado durante su incesante búsqueda durante el Fimbulo Inter. Monstruo. Chilló, empujando contra su escudo, con el metal rozando contra el metal. Él bajó un hombro y empujó, arrojando la cosa, fuera lo que fuese, hacia atrás. Antes de que Kratos siquiera se pusiera de pie, se abalanzó hacia adelante, agachándose, el arma en su mano ahora era un reflejo del hacha que descansaba sobre su espalda. Las espadas del caos se clavaron, deteniendo el filo del hacha Leviatán. Sus ojos se encontraron con los de su esposa, los de Falle. Se suponía que debías mantenerlo a salvo. Rugió, con la furia latente en su interior desplegándose en todo su esplendor, aquí y ahora. El rojo comenzaba a aparecer en los confines de la visión de Kratos, mientras algo le revolvía las entrañas. Tú no eres ella. Tras él, Liz retrocedía ante la criatura que la atacaba con un ataque tras otro, y sin embargo, sus ojos estaban fijos en algo justo por encima del hombro de su atacante. Ardilla, por favor, detén a saber. Estoy mejor, estoy intentando ser mejor, como me enseñaste. Su tridente se alzó de golpe, justo a tiempo de desviar un ataque giratorio, uno con la potencia suficiente para lanzarla por los aires. Deja de mirarme así. No soy ella. No quiero ser ella. Estoy intentando todo para no convertirme en ella. La criatura seguía avanzando. Los brazos de Avenger habían caído a sus costados, colgando flácidos. Sus ojos se movían de un lado a otro, tan rápido que no tenían tiempo de detenerse en un solo lugar. Todos lograron llegar hasta aquí, ¿eh? Soltó una risa amarga. Y veo que el mismísimo gran hombre está aquí para juzgar, igual que todas mis pesadillas. Antes de condenarme, podrían decirme si todo era solo un juego. Me tenían cerca hasta que se aburrieran de verme bailar. Kratos lanzó las espadas del caos, lanzándolas por el aire, y la cosa con el rostro de su esposa se deslizó a su alrededor, con movimientos que reflejaban los de ella, durante su primera pelea, su primer encuentro. Pero esta no era ella. No tenía su velocidad, su habilidad ni su experiencia.
Fuera lo que fuese, era una pálida copia en el mejor de los casos. En el peor, era una burla, uno que no toleraría. Y Kratos estaba lejos de ser el cascarón andrajoso de sí mismo que había sido entonces. Las espadas se hundieron en la pared de carne y Kratos salió volando hacia adelante, con el hombro agachado. La criatura salió despedida, el arma se le escapó de la mano, convirtiéndose en un simple trozo de hueso afilado. Su lomo golpeó el suelo y ya empezaba a levantarse, incluso mientras el suelo blando se ondulaba a su alrededor. Pero su cuerpo se topó con el sólido muro que era el escudo de Kratos, que la estrelló contra el suelo, inmovilizándola allí. Las espadas del caos se elevaron en el aire. Bajo él, la criatura se movió una última vez. El rostro de Pandora lo miró fijamente, con el horror pintado en sus facciones. Su boca se abrió, posiblemente para suplicar por su vida. Casi dudó. Su golpe casi flaqueó. De no ser porque, con el rabillo del ojo, veía a Lys aún suplicando desesperadamente a algo que solo podía ver, veía la resignada caída de los hombros de Avenger. Y podía ver las siluetas de las criaturas que los amenazaban. Las espadas del caos partieron en dos el rostro robado de la criatura. Cualquier hechicería que estuviera usando se deshizo en un instante, y la forma de la chica se desvaneció. Entonces, el cuerpo de músculos y fibras siguió la estela de la imagen y se desintegró, filtrándose de nuevo hacia la tierra carnosa. El sonido pulsante a su alrededor se aceleró, por un instante. Y músculos y huesos, ya formándose, se desprendieron de las paredes. 3 esta vez. Girándose para encarar a Kratos mientras fluidos resbaladizos goteaban de sus cuerpos. Al levantarse, Kratos agarró el hilo de Avenger en su mente, sin mucha delicadeza, y la llamó. Estas cosas envuelven sus formas en ilusiones. ¡Mira! Con torpeza, fijó su visión en el enlace y se lo lanzó a Avenger. La mujer parpadeó, 1, 2 veces, luego su columna se tensó, mientras sus ojos vidriosos se enfocaban. ¡Maldito hijo de puta! Un fuego surgió de debajo de la criatura que la acechaba, tan brillante que Kratos se vio obligado a protegerse los ojos. Cuando el blanco desapareció de su vista, no quedó rastro de la criatura. Ni siquiera quedaron cenizas. Como le había ocurrido a él, la muerte de su torturador desencadenó una respuesta. Más criaturas comenzaron a deslizarse para liberarse de las paredes, pero antes de que pudieran hacerlo, lanzas ardientes, con las puntas al rojo vivo, las empalaron, inmovilizándolas. Avenger se giró, sus ojos dorados casi brillando, y las 3 criaturas que se abalanzaban sobre Kratos fueron inmoladas en un instante. «Ayuda a Lys», dijo Avenger con voz áspera, escupiendo las palabras a través de una cortina de rabia, mientras el aire a su alrededor comenzaba a brillar con un calor creciente. «Estos bastardos son míos». Lys no pudo retroceder más, su espalda se había estrellado contra la pared. «Por favor», empezó a decir, mientras la criatura alzaba su arma. El hombro de Kratos se abalanzó sobre ella, haciéndola estallar. Fue lanzado hacia arriba, rebotando en el techo y luego en el suelo, rebotando 2 veces. Sus manos tocaron el suelo y comenzó a impulsarse inexorablemente hacia arriba. Los ojos de Lys parpadearon lenta y perezosamente. Miró en su dirección, pero no pareció ver a Kratos. Lo miraba fijamente, como si no estuviera allí. Su mano la agarró por el hombro y la sacudió, no bruscamente, sino con firmeza. «Lys». Ella seguía sin notar su presencia. «Elizabeth». Otra sacudida, posiblemente menos contenida esta vez, y su voz se elevó a un nivel más alto. La criatura se había puesto de pie y avanzaba de nuevo. No supo si fue el volumen o el balanceo de su cuerpo en el agarre de Kratos lo que la conmovió, pero sus ojos se aclararon por un momento, y finalmente lo vio. «Futsi, ¿de dónde saliste?» «Yo estaba». «Es un truco», gruñó, con la furia contenida, pero por poco. Las parcas de 2 reinos diferentes habían pensado en atormentarlo con visiones como esta. Tales trucos siempre avivaban el fuego de su ira. «Recupérate». «Pero, ¿es tan real?», entonces frunció el ceño y volvió a concentrarse. «Y eso no es jugar limpio». Su tridente impactó a la criatura en las entrañas, volando de sus manos y cruzando la distancia entre ambos en un abrir y cerrar de ojos. La criatura se tambaleó, pero sus patas continuaron moviéndose, acercándose un paso más.
Las calabazas que habían estado flotando sobre los hombros de Liz entraron con un grito, rodeándola, incluso cuando ésta levantó la pata para dar otro paso. Sus ojos brillaron, y vibrantes rayos de magia la perforaron, desgarrando en pedazos. Hubo una serie de golpes húmedos, cuando los trozos de criatura cayeron al suelo y fueron rápidamente reabsorbidos. Liz gruñó con una seriedad inusual. Vale, he vuelto, peluda. Y estoy enfadada. Esto me recuerda a algunas cosas de la Moncel. Había alguien allí a quien le gustaba atormentar a la gente con cosas así, aunque solo era uno de los trucos que se guardaba bajo la manga. Su rostro se contrajo. Todos la odiaban. Y si quien quiera que nos esté haciendo esto, solo puedo imaginar lo mal que le va a ir al tío Vlad. Odió que le aplicara aún más potenciador de locura del que ya tenía, dijo Avenger con voz áspera, mientras lanzaba una oleada de llamas por el pasillo. Aunque en realidad no se arrepintió. Por lo que pude ver, creía que todo lo que hacía estaba justificado para defender su maldito reino. ¿Y qué le haría este horror? Probablemente revivirlo cada vez que lo invocara algún mago que buscaba usar a Drácula como perro de ataque, respondió Liz con un tono peligroso. Hacerlo una y otra vez, hasta que se agote. Bajó la voz y adquirió un tono familiar para Kratos, era el que adoptaba al hablar de su pasado. Es lo que yo habría hecho si hubiera intentado doblegarlo. Convertirlo en una especie de monstruo, como ese maestro suyo en aquella turbia guerra del Grial de la que casi nunca habla, la que compartió con Siggy Bobby. Entonces, a moverse, carajo. Gruñó Avenger, que ya empezaba a avanzar. Déjenme a estos payasos, dijo, mientras otra ráfaga de lanzas ardientes aniquilaba la última ronda de humanoides ondulantes. Poco los detuvo mientras irrumpían por los pasillos. Avenger se ocupó personalmente de casi todas las criaturas que surgían de las paredes, intentando detenerlas. El hilo de su mente en Kratos parecía gritar a gritos, con sensaciones confusas e indistintas. Sin embargo, había un núcleo de concentración en su corazón. Parecía que, por una vez, Avenger no se dejaba dominar por la rabia. Pierdo el control, no voy a poder desgarrarle la piel a quien me jodió la cabeza. Su voz, grave y ronca, resonó en su mente. Nadie me jode la cabeza. Ya no. No después de que Gilles me mintiera. Kratos no pudo disentir del sentimiento de la mujer. Sin embargo, mantén la concentración. Puede que Vlad no sea nuestro enemigo. Y Liz está unida a él. No querría que lo matáramos, a menos que no haya otra opción. Un momento, y otra idea lo asaltó. Y no te apresures. Esto está lejos de ser el fin de nuestros problemas. Si hubiera tenido un momento libre, podría haber desviado su atención de los enemigos que intentaban acercarse. Estaba seguro de que ella le habría lanzado un saludo burlón. De hecho, algo parecido a un acuerdo vibró en su conexión. Pero la potencia y la frecuencia de sus fuegos no disminuyeron en lo más mínimo. Al menos les mantenía el camino despejado. Kratos se encontró en la inusual posición de observar cómo otro combatía, mientras él los seguía. Avenger, como mínimo, era minuciosa. No dejaba nada que el entorno pudiera recuperar de las criaturas caídas. Aunque eso no impidió que los pasillos vivientes siguieran poniendo obstáculo tras obstáculo en su camino. Izquierda. Gritó Liz al llegar a una bifurcación. Huele a tío Vlad por ahí, al menos, lo poco que puedo oler con la sangre y el carbón. Entendido, espetó Avenger, girando el cuerpo para avanzar a grandes zancadas por el camino, con la mirada fija en un lado y otro, casi ansiosa por encontrar algo más que la detuviera. Kratos no podía oler lo que fuera que había llevado a Liz a elegir ese pasillo, pero sentía que había elegido bien. El sonido que aún resonaba a su alrededor se hacía más fuerte, a medida que avanzaban por la arcada. Vengadora, con la antorcha encendida en la punta de su lanza, se detuvo un segundo. No me han lanzado carne de cañón desde hace un minuto. Su tono era cauteloso, la rabia contenida, pero aún presente. ¿Crees que se han dado cuenta? ¿O están reuniendo sus fuerzas para el final?, murmuró Kratos. Para intentar abrumarnos con su superioridad numérica. Que se lancen de una puta vez. La risa de Vengadora se disimulaba con una fragilidad oculta bajo su bravuconería. Como si fuera consciente de ello, el fuego en su mano se intensificó, por un segundo.
Un espectáculo que no engañó a nadie. Díselo tú, mejor amiga. Bueno, quizá engañó a Liz, que se había adelantado para darle una palmada en la espalda a Vengadora, sin chocar los puños, pues ambas manos de Vengadora estaban cubiertas de llamas al instante. Habían continuado por el camino unos instantes, cuando el techo empezó a inclinarse hacia arriba. A pesar del espacio adicional, el ritmo constante era casi ensordecedor para sus oídos, para sus cabezas. Y el aire era denso a su alrededor, casi tan sólido que tuvieron que abrirse paso a través de él para avanzar, paso a paso. Apenas instantes después, aunque parecieron horas, llegaron a lo que debió haber sido una cámara más grandiosa. Un techo alto, paredes que parecían estar a leguas de distancia, y, dominando el centro, un trono de hierro forjado, negro como la noche más profunda, resaltado con vibrantes rojos. Pero ya no era así. Las paredes, el techo, incluso la lámpara de araña que colgaba del techo, estaban cubiertas de carne insalubre que parecía más húmeda, más fresca que la que había cubierto los pasillos que habían tomado para llegar allí. Incluso había crecido hasta cubrir los apliques de las paredes que, antaño, habían servido para sostener antorchas o velas. Ahora, no parecían más que manos marchitas, cada dedo con una luz parpadeante. Y la lámpara de araña de arriba era aún más grotesca. Eran 2 palmas, extendidas y sostenidas como una flor floreciente, pero eran palmas con más dedos que cualquier mano humana. Una luz verde pálido parpadeaba en las puntas retorcidas y deformes de los dedos, iluminando la habitación con un brillo inquietante. Y el propio trono estaba derribado, volcado, y en 2 grandes pedazos, con el respaldo desprendido y lanzado, o golpeado, por la habitación. Todo eso, y más, lo captaron de una sola mirada, pues no tenían tiempo para más. Porque algo más inmediato captó su atención, y ese algo era Vlad. Parecía, exhausto, a pesar de su condición de espíritu heroico y vampiro, 2 cosas que no se cansaban fácilmente. Kratos notó que el sudor que le cubría la frente estaba teñido de rojo. Y, sin embargo, sus rasgos eran tensos y marcados. Su figura, delgada, al menos comparada con la de Espartaco e Iskandar, parecía casi consumida ahora. Sus pómulos se marcaban aún más en su rostro, y sus dedos parecían más bien garras marchitas, piel tensa sobre hueso nudoso. Mientras le observaban, se abalanzó por el aire, sus garras cortando la nada. Mostraba los dientes, los colmillos a la vista, y sus ojos. Sus ojos eran casi charcos rojos, apenas conservaba su gris natural. Maldición. Bramó, agarrando los pies al asiento destrozado del trono, encaramándose y saltando hacia adelante. Sus manos se desdibujaron al cortar, una y otra vez, destrozando el espacio ante él. Muere. Espetó. Por tus crímenes contra mí, muere. El berserker se lanzó hacia adelante con tanta imprudencia que se estrelló contra la pared. La habitación se estremeció a su alrededor, y Kratos oyó crujir la madera, a pesar del acolchado del músculo y el cartílago que la cubría. Vlad se levantó de la pared, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras buscaba al fantasma que lo atormentaba. Creo que ese es el amo del que hablaba, el que realmente abusó de él, pero es solo una suposición, empezó Liz. Realmente no habla de eso, y él y Siggy solo tienen fragmentos de recuerdos, pero... Lo que la chica hubiera estado a punto de decir se ahogó, mientras la cámara se estremecía a su alrededor. Un latido de 2 tonos, más fuerte que incluso el de Khajarorn, retumbó a su alrededor. Y el mundo se tambaleó. Y Kratos estaba solo, en una vista familiar. Los sonidos del combate, si es que tal matanza podía llamarse así, el crepitar de las hogueras y los gritos resonaban a su alrededor. Vientos secos le acariciaban la piel, arrastrando destellos de brasas moribundas. Los pilares de un templo lo rodeaban, aunque la mayoría estaban dañados o destrozados. Ante él, acurrucadas ante una estatua de Atenea, estaban su primera esposa y su hija. Y entre ellas, copias del hombre que Kratos había sido, en cantidades incontables, con los ojos encendidos por una furia desenfrenada. Esto otra vez. Lo mismo con lo que Ares había pensado atormentarlo, tantos años atrás. Otra treta, otra mentira. Sin importarle lo más mínimo, las sombras de un Kratos más joven se movían al unísono, lanzándose o saltando hacia las figuras encogidas de Lisandra y Calíope.
Apenas alcanzaron la longitud de sus cuerpos cuando fueron, como una sola, atravesadas por una lluvia de lanzas del cielo. Con vientos que rodeaban sus puntas, una lluvia de Draunirs aniquiló a las sombras, disipando momentáneamente el olor a osario de la aldea en llamas. Atrapadas por las lanzas que las inmovilizaban, las sombras forcejearon un instante, antes de desplomarse y desintegrarse en niebla. Kratos avanzó a grandes zancadas por el espacio, ahora vacío de enemigos, y se plantó ante las dos personas a las que había fallado tanto. No son reales. Su esposa, su hija, estaban en los Campos Elíseos. Él lo sabía, sin lugar a dudas. Nada de esto es real. Bajó su figura, haciéndose más pequeño, hasta quedar a la altura de los ojos de Calíope. Pero, aún cargo con la vergüenza de mis actos. Hay mucho que les diría si fueran más que meras ilusiones. Ninguno de los dos dijo nada, ni sus expresiones cambiaron del terror congelado que se reflejaba en sus rostros. Quizás lo veían con la misma luz que las sombras que, incluso ahora, se arrastraban entre los escombros para amenazarlos de nuevo, o quizás no tenían la capacidad de expresar nada más que miedo. Al final, importaba. Pero, he pasado toda una vida intentando expiar mis acciones de ese día. Si hay alguna parte de ti que sea ellos, entonces, debes saberlo. Bajó la cabeza. Y que los extraño a ambos. Aunque hay otros que han encontrado un lugar cerca de mí, en mi corazón. Nunca están lejos de mis pensamientos. Ninguna reacción. Supuso que lo esperaba. Se levantó de su posición, girándose para encarar las legiones de sí mismo que se acercaban sin cesar, con las armas en alto. Esto no es real, declaró. Nada de esto lo es. Y rechazo este lamentable intento de torturarme. He sido torturado por los propios dioses, las parcas de dos reinos, y por mí mismo. Esto no es nada. El tiempo se detuvo, y el mundo se hizo añicos a su alrededor. Como tanto vidrio, devolviéndolo a la sala del trono destrozada. Vlad seguía aullando, golpeando, arremetiendo contra el contenido de su mente. Liz rodaba por el suelo, con las manos sobre los oídos, y un gemido bajo y lastimero escapaba de sus labios. Avenger estaba en el corazón de una tormenta de fuego, un tornado abrasador girando a su alrededor mientras gritaba. Ya estaba buscando su hilo mental, cuando notó algo que lo detuvo. Mientras Vlad se deslizaba por la habitación, tropezó por un instante. Un trozo de suelo irregular le impidió pisar. La carne que lo cubría parecía casi como si la hubieran desgarrado, retraído en algunos puntos. 2 grandes pasos y Kratos estaba allí, con las espadas del caos en las manos, el fuego lamiendo sus bordes. Las clavó en la carne palpitante del suelo, y luego, tirando en direcciones opuestas, comenzó a separar el tejido. Este se resistía. Podía ver los músculos húmedos y ensangrentados tensarse, contraerse, intentando endurecerse y resistir. A su alrededor, el dron aceleró aún más, el sonido resonando en sus oídos cada vez más rápido a medida que retiraba las capas que cubrían el suelo. Con un rugido, extendió los brazos al máximo, exponiendo finalmente lo que había debajo. Solo entonces lo vio. Un corazón. Enorme, canceroso, latiendo con una vida horrible. De alguna manera, casi parecía ser consciente de él, y cuando sus ojos se posaron en él, sintió un pulso de magia que lo inundó. Por un segundo, su visión se nubló, y estaba de vuelta en el templo, antes de que su voluntad se endureciera y la ilusión se desvaneciera. Y sus manos se dispararon, las espadas del caos clavándose profundamente en el órgano. Todo el suelo pareció chillar, un gemido que parecía provenir de todas partes a la vez. La sangre brotó del corazón, rociando hasta cubrir el techo. Todo, el corazón, las paredes, los pisos, el techo, latía cada vez más rápido, espasmos espasmódicos que crecían a un ritmo frenético, antes de disminuir. Y muriendo. El crecimiento que cubría las superficies a su alrededor comenzó a marchitarse, tornándose gris lentamente y cayendo al suelo, o simplemente retrocediendo, fluyendo en una ola moribunda de regreso al corazón roto. En segundos, la sala del trono había sido restaurada, si no a su antigua gloria, al menos la corrupción viviente que la cubría ya no existía. Y a su alrededor, el latido enloquecido se aquietó, y luego se quedó en silencio. Notas del autor. Sí, veo Hell's Kitchen.
Obviamente, para mí, el verdadero Gómez es y siempre será Raúl M. Bison Julia. No acepten sustitutos. Dios bendiga a ese hombre por asumir ese último papel para darles algo a sus hijos y por darnos el legendario discurso de pero para mí, era martes. Sasuga, Raúl Julia. Sasuga.